Hola, buenas tardes para todos los que se van conectando. Estamos en Gala La Banda, en esta conferencia sobre artes visuales, DJ, identidad gráfica, bueno, y un montón de cosas que vamos a hablar y que son súper pertinentes para todos los artistas, managers, y bueno, y más aún en esta época en donde la experiencia musical se vive a través de una pantalla. Eh, Hoy vamos a conversar y vamos a escuchar dos ponencias de dos grandes creadores y artistas que han trabajado desde diferentes enfoques y a través de diferentes medios en convertir estas experiencias sonoras en experiencias multisensoriales y en traducir el universo e identidad musical de las bandas en imágenes, videos, gráficas y en universos visuales que hacen que la música viaje y se convierta en imágenes, en fotogramas, en videos. Es claro que la experiencia musical no solo pasa por el hecho de escuchar música, sino que es una experiencia visual, desde los intérpretes, su presencia en escena, lo que nos transmite su rostro, su vestuario, sus accesorios, y por supuesto la escenografía, las visuales, todo esto que nos lleva a través de unos viajes y nos cuenta una historia, hace que la música no solo llegue a través de nuestros oídos, sino también a través de nuestros ojos. Hoy vamos a escuchar a dos personas súper interesantes. Yo principalmente voy a empezar a tomar nota porque creo que acá como agentes del sector de la música tenemos mucho que aprender. También es muy importante generar estos espacios de diálogo interdisciplinarios, acercarnos a otras disciplinas y entender que de alguna manera en este reto de crear experiencias debemos trabajar junto con otros creadores que nos permitan llevar nuestra música hacia otros lugares. Hoy vamos a estar hablando con Leo González y después escucharemos la ponencia de Sebastián Bravo. Quiero contarles un poco quién es Leo González para los que no lo conocen. Leo es arquitecto, videoartista y DJ. Lleva más de 18 años trabajando en el sector artístico y cultural, diría yo. Su trabajo es súper interdisciplinario. Su práctica audiovisual se ha enfocado principalmente en la creación, desarrollo y diseño de lenguajes visuales, transarquitectónicos, transmediales y escénicos, implementados en eventos masivos, muestras artísticas y televisión, acompañado eventos importantísimos que yo creo que están en la memoria de todos nosotros, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá como artista visual invitado durante el cierre de los 25 años de Rock al Parque, como DJ Master y diseñador de contenidos visuales durante la celebración del Bicentenario de Colombia en el Parque Simón Bolívar. Ha hecho videos Stereo, Messier Perinet, Chucky Town, Fonseca. Asimismo, ha sido DJ Master en grandes festivales como Stereo Picnic y en programas tan importantes de televisión como La Voz Colombia. Asimismo, pues ha desarrollado una carrera importantísima como videoartista, exponiendo en espacios súper importantes como el Festival Internacional del Lenguaje Electrónico, Festival de Arte Electrónico de Perú, Bienal de Arte de Bogotá, Salón Nacional de Artistas, Salón Regional de Artistas y bueno, infinidad de otros espacios. Actualmente está desarrollando obras tecnológicas artísticas híbridas transmediales con audio, video y streaming para espacios arquitectónicos como domos y planetarios, que es algo súper importante, novedoso y que además también estos domos han abierto sus puertas a agrupaciones musicales. Entonces es un espacio para todos nosotros muy interesante. Y bueno, y también tiene su proyecto que 9 voltios, que si no lo conocen los invito a seguir. Entonces, pues nada, quiero darle la bienvenida a Leo, que nos va a acompañar durante media hora contándonos sobre su trabajo y sobre todas las cosas maravillosas que hace y por supuesto en cómo se traduce la música al lenguaje audiovisual y cómo se traduce además a estos espacios multisensoriales eh, que desafían de alguna manera también lo que conocemos o lo que tradicionalmente conocemos como salas de concierto y como espectáculos. Entonces, Leo, hola, eh, si Hola, estás por Eli. ahí. Aquí estoy. Hola, Gracias por esa Leo, ¿cómo estás? introducción. Muy bien, gracias por esa introducción tan fantástica.
Me encanta este espacio, gracias a Ley de Artes y a este espacio tan interesante y sobre todo que me presente Eddie. Nos veíamos hace un tiempo y me da mucha emoción verte. Bueno, Leo, pues el micrófono es Gracias. tuyo, te dejo con la gente que se va conectando y bueno, y nos vemos en un ratico entonces. Perfecto, perfecto. Gracias, Eddie. Bueno, mucho gusto a todos. Eh, Esa presentación de Eddie fue fantástica, no me queda mucho que decir. Entonces vamos a ver, les preparé una presentación en donde vamos a tocar algunos temas sobre mi trabajo, pero lo que más me interesa es ver el proceso creativo eh, que he desarrollado durante varios años. Son piezas y trabajos que he desarrollado en los últimos 18 años, hay de todo un poquito, pero me gustaría dejar algunas eh, enseñanzas, tanto técnico-espaciales, conceptuales y artísticas, digamos, por donde voy pasando y contándoles un poquito. Entonces, el tema de esta ponencia es cruzando el espejo. Hablo por el espejo porque yo siento que las pantallas, las proyecciones, todas las nuevas pantallas son espejos o vidrios, ¿no? Siempre lo he visto así y me ha parecido como un lugar súper mágico y dimensional. Entonces, vamos a abarcar un poquito la charla desde ya desdoblando la pantalla, no pensándola como una pantalla de proyección o una pantalla de LED o una pantalla simplemente de un proyector o un video beam o una pantalla de un celular, sino como un espejo que nos deja vernos y deja ver otras dimensiones. Siguiente diapositiva, por favor. Carlitos. Entonces, hay una cosa que me gusta mucho y ustedes que están pues muy curiosos con respecto a todo este mundo de cómo se diseñan estos conciertos tan grandes, estos eventos a veces que son como por su propia escala miedosos, ¿no? Uno ve que hacemos transmisiones gigantescas y se transmiten pues a todo el mundo en vivo, un Rock al Parque donde hay tanta gente, ¿no? Etcétera, etcétera, claramente son masivos y muy concurridos, tanto mediáticamente por la televisión o la internet o en el mismo espacio físico, ¿no? Eh, yo traje un poquito a este universo la escala porque desde siempre yo soy arquitecto y cargo una libretica y en la libretica siempre y casi siempre son libretas muy pequeñas, ¿no? Chiquiticas que me quepan por ahí en algún bolsillo o en una maletita y tengo unos portaminas que ahí pueden ver la escala y hago o diseño las ideas a una escala muy pequeña. Entonces se transforma como, para mí, en algo muy emocionante y muy poético, como transformar estos microuniversos rápidos en eh, grandes proyectos, ¿no? Entonces, o grandes obras o grandes piezas masivas. A mí me emociona mucho lo masivo, me emociona cuando hay mucha gente conectada o cuando hay mucha gente en un espacio público. Entonces aquí vemos en esta fotico un poco esa poesía de, ahí se ven los portaminas y la escala de los dibujitos para que todos los dibujitos que vamos a ver durante la charla son unas cositas miniaturitas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por eso se llama de la libreta al escenario. Siguiente diapositiva, Carlitos. Aquí podemos ver una de mis libretas clásicas. Yo viajo mucho, entonces todo el tiempo ando con estas cámaras instantáneas. Me parece muy bonito como poder tomar las fotografías y tenerlas en papel rápido, ¿no? En estos tiempos tenemos pues infinidad de cámaras digitales, tenemos mucha memoria digital, todo está en la red, ¿verdad? Pero tener esos papelitos y estas cosas que me recuerdan o me hacen como generar este lenguaje transmedial de la fotografía y como hacer un pequeño sketch rápido donde de nuevo abro la puerta dimensional para entrar a otros universos, me parece muy interesante. Y la exploración, digamos, en esos mundos personales, muchas veces pues los llevo finalmente al concierto gigante. Entonces, por ejemplo, esta es una puerta, hablando de las puertas dimensionales, este es un lugar que como fotografía está con energía congelada que se puede descongelar en cualquier momento. Eso es, ahí les dejo pensando como con esos conceptos donde la pantalla realmente es eso, para mí, es energía congelada, es casi que una fotografía que podemos descongelar en cualquier momento. Próxima diapositiva. Estos son microdibujitos, ¿no? Como les contaba. Entonces, por ejemplo, estos son sketch del Stereo Picnic. Yo he sido durante muchos años el director visual del Stereo Picnic. Todo mi equipo de 9 voltios, digamos, y Villa y Leo dirigen todos los escenarios con respecto a cómo llegan los artistas. Trabajamos con ellos meses antes, con el mismo festival, con Árbol Naranja, pues para darle forma y moldear, digamos, estos proyectos. Entonces, muchas veces se construyen estas piezas o esos apuntes chiquititos en donde aparecen cosas técnicas, aparecen elementos, entonces los invito muchísimo y es como también mi forma de perder el miedo a veces, como construir cosas
muy pequeñas, como esos apuntes, para luego llevarlos a lo grande y empezar como a perderle el miedo y a desmenuzar, digamos, toda esta posibilidad que tiene cosas técnicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo, pues, miro rapidísimo, las cámaras Super HD que están ahí, los Folsom o las servidores, por ejemplo, de alto nivel, Grandma, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, ahí hay una cantidad de información, pero están súper resumidas en pocas palabras para luego ser traducido a un documento un poco más formal para trabajar con las bandas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces es lo micro, ¿no? Y ahí pasamos a lo macro, ¿no? Entonces, si no estoy mal, creo que fue lo que le propusimos a Calvin Harris, donde tocaba hacer una adaptación pues muy seria porque ellos tienen mucho video. Nosotros teníamos que operarlo con los servidores de ellos, pasando por nuestros servidores mixtos, que es mucha responsabilidad, y en ese orden de ideas pues logramos llegar a un trabajo en consenso, que eso es muy bonito también, que a veces para estos festivales, y sobre todo los que manejamos nosotros, no solamente les ponemos una pantalla atrás y listo, sino muchas veces tratamos de llegar a un equilibrio visual, digamos, con todas estas herramientas grandes y masivas. Este es el festival del 2016, si no estoy mal, 2015, 2016, sí. Y en ese orden de ideas hay la escala de esto. Entonces es muy poético porque miren la diapositiva anterior, ese es como el sketch de lo micro y pasamos como que ya esta es la realidad. Siguiente diapositiva, por favor, Carlitos. Aquí de nuevo, por ejemplo, este es un sketch también muy pequeñito de cómo estábamos solucionando también un sistema de proyección mesh transparente, también para Stereo Picnic, y también fue, y se hizo realidad, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ahí están las medidas, está la escala, casi que esos personajes que yo veo ahí, mira, yo veo un personaje jugando con la pantalla o montándola, ¿no? Ya empiezo a ponerle alma a esos personajes que realmente al final son mi equipo o soy yo mismo trabajando en el futuro, y desde ese momento ya estoy trazando la realidad, que eso me parece muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor. De nuevo, por ejemplo, este también es un dibujito, una cosa de micro tamaño. Este fue cuando diseñé el show de Tour Conexión del 2015 de Fonseca. Y fue digamos, un show que tenía que tener multipropósito porque los shows de Fonseca tienen que funcionar en formatos gigantes, festivales, medianos y chiquitos. Y en ese orden de ideas, siempre tenemos que construir una escenografía que pueda ser realidad en cualquier parte. Un día podemos estar tocando, por ejemplo, en el DF, el otro día podemos estar tocando en Londres, al otro día volvemos a tocar aquí en Bogotá y nos volvemos a ir a Nueva York, ¿no? Entonces, digamos que todos esos formatos tienen que funcionar en todos esos sitios y el contenido también. Entonces, por ejemplo, ahí nace la idea, por ejemplo, de la pantalla como espejo y como puerta, ¿no? Digamos, eso es una cosa que siempre he llevado y me ha gustado muchísimo, y es la pantalla rota, la pantalla que está, no es rectangular, estamos repletos de pantallas rectangulares, entonces eso me parece también que es un descanso para el público, encontrarse con las pantallas arquitectónica y diferentes, me parecen muy interesantes. Siguiente diapositiva. Carlitos, por favor. Y aquí es como se vuelve realidad este proyecto. Este también es un proyecto de 2015, si no estoy mal, pero de nuevo, ahí están las pantallas, como las habíamos visto en el dibujito chiquitico, pero miren que les damos una profundidad y un 3D y las desaparecemos al final. Entonces se transforman y se combinan con la iluminación, con el diseño de iluminación, para desaparecerse y transformarse en escenografía, transformarse en luz, ¿no? Entonces vuelven a cumplir como ese propósito de ser luz y no simplemente unas pantallas planas. Y en ese orden de ideas también, al ser jugosas o al tener esa posibilidad de tener 3D o simularlo por lo menos, permite que el usuario o que el público por lo menos pueda navegar con su mente en esos espacios, ¿no? O sea, como cuando uno ve un bosque y quiere entrar a él, ¿no? Bosque tridimensional. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es donde yo veo el gran espejo. Por ejemplo, nosotros ya pensamos en esa escala, ya vimos como la pantalla está en el escenario en pedacitos. Y ahora, digamos, como esa pantalla es un gran espejo que está en un gran venue. Este es el Lumiñami, si no estoy mal, en Quito. Allá vamos a tocar muchísimo y llenamos sold out todo el tiempo allí. Y es un lugar que es interesantísimo porque la energía de ese sitio es, hay mucha, pues cabe mucha gente por un lado, y por otro lado siempre está sold out, 2 días, 2 fechas llenas. Entonces hay mucha energía ahí, y como ustedes ven ahí al fondo, me gusta mucho esta foto porque es muy poética porque no está el público, pero ustedes ven allá la pantalla prendida atrás, yo la veo como un espejo, y además me parece muy interesante lo que pasa atrás de la pantalla, ¿no? Sobre todo, bueno, yo sé que aquí en la audiencia hay músicos,
Yo sé que ustedes han estado en los escenarios y lo habitan también. Y una cosa que me parece muy interesante es, por ejemplo, cuando uno se baja y pasa por la parte de atrás del escenario, y yo siempre trato como de ver como los perritos que tratan de ver cómo es la magia aquí, que hay como algo tridimensional y afuera solamente hay algo atrás, ¿no? Como una caja mágica. Entonces yo siempre pienso que ese lugar es como un lugar de tránsito, de flujo de información, de hay mucha energía ahí que se irradia como de lado y lado. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos otro ejemplo, por ejemplo, de cómo desaparecer las pantallas, en ese orden de ideas, cómo se transforma el espejo o la pantalla en algo mágico. Al no llenarla o al convertirla, por ejemplo, abajo, eso rojo que se ve ahí es una pantalla sólida, ¿no? Que simplemente se vuelve un volumen y le da un peso a la pantalla de arriba, que esas rayitas que ven blancas es video, ¿no? Y se va moviendo muy lentamente y gracias como al 3D, como yo soy arquitecto, todas estas cosas me encantan, se transforman y gracias también con la complicidad con la iluminación, por ejemplo ahí ven las luces que también son esculturas, se transforma esto digamos en una sensación tridimensional que apoya digamos a todo lo que está pasando con la gente que está viva, ¿no? Con la banda, ahí está por ejemplo Fonseca interactuando con esta cosa muy bonita porque los rodis, toda la estructura digamos de cómo se piensa, la iluminación y todo, tiene muchos detalles en estos espacios. Un día que ojalá lo puedan ustedes un día habitar este espacio, por ejemplo, el escenario Fonseca, es increíble ir arriba, ¿no? Porque está totalmente todo configurado que parece un lugar habitable, ¿no? Es un lugar, no porque tenga sillas, esas cosas, sino realmente no se siente frío, sino hay muchos ecosistemas tecnológicos y técnicos y artísticos que es un lugar rico para estar. Este es un lugar también bien interesante. Ese es el American Airlines en Miami. Allí nos invitaron a este festival, pero digamos lo que trato aquí también de contar es de nuevo cómo podemos lograr hacerle. Son pantallas planas, ¿no? Pero miren, por ejemplo, con el mapping que le hice y con la transformación, pensando que es como una textura o una tela, podemos darle una sensación de que es algo plástico y vivo, ¿no? Entonces, hay otra cosa que me llama mucho la atención en estas piezas, es la sombra, ¿no? Cómo los humanos y la gente viva interactúa con la luz y genera esa posibilidad de tener como un rayo, como si pudieran cruzar umbrales, ¿no? Entonces, ahí se vuelve muy interesante la pantalla en esa relación tridimensional. Y eso los llama mucho a que se queden de pronto reflexionando sobre esto, de que uno de los primeros ejercicios para esto es no pensar en la pantalla como una pantalla de televisión o de plasma de la casa, ¿no? Totalmente hay que deformarla y llevarla al límite, totalmente al límite, a ver hasta dónde nos puede llevar, tanto conceptualmente como técnicamente. Siguiente diapositiva, Carlitos, por favor. Este es de nuevo, aquí estas son pantallas planas, pero miren por ejemplo cómo le damos el gesto para que se sienta como hay puertas o dimensiones, ¿no? Esto genera puntos de fuga para la audiencia, que eso me parece muy lindo que la gente pueda decir que hay algo más allá, ¿no? Hay algo atrás arquitectónicamente o conceptualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí de nuevo, estas son las puertas. Aquí eso es un mundo que me parece muy interesante, como unas puertas realmente que son habitables y traspasables, ¿no? Esas son puertas literalmente, puertas hechas en 3D, ¿no? Pero en la pantalla, por la organización, que parecen que estuvieran ahí. Esto es para televisión, esto se hizo para Nickelodeon. Entonces en televisión es fantástico porque el ojo no sabe si son puertas o no. Eso me parece chéverísimo cuando uno ya puede desdoblar eso. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un teatro en Los Ángeles. Este teatro, ahí también hicimos un show bien interesante en esto, de nuevo, miren cómo solamente las pantallas con este color permiten, digamos, ya crear o traspasar o como cuando en una espacial y ve fuera, o para el avión, ve uno para afuera, o en el carro, ve otra dimensión. Entonces, esa sensación es bien interesante también, como poder generar esa ilusión de que hay algo afuera de ahí, y que realmente esto para mí los teatros son como barcos gigantes, son arquitectura como elementos que van viajando, ¿no? Que le permiten viajar a uno mientras uno está en un concierto, por un ratico, por una hora, por dos. Y siguiente diapositiva, por favor, Carlitos. De nuevo aquí, los tótems y esos elementos como incrustados, como vidrios gigantes, como pantallas gigantes, me llaman mucho la atención. Este fue el primer boceto que hice para el diseño de Bombasterio, para Amanecer. Este show lo diseñamos nosotros, lo diseñé yo. Ahí está Simone Lee y sus pantallas. Y de nuevo como esos universos
de nuevo, de creación y de traspaso. Como se dan cuenta, nunca pienso que son simétricas o iguales. El primer concepto pienso que son unas más grandes que las otras, unas más adelante que otras. Me las imagino como grandes cristales. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya está el show, que es bien interesante porque ahí están las pantallas, unas más adelante que otras. Y lo lindo es que miren que hay una relación, ahí se ve lo blanco, que están mapeados ellos ahí atrás y parece realmente que ellos pudieran a veces como traspasar hacia lo blanco hacia atrás y al revés. Entonces ahí ya se pierde la relación de la pantalla. El contenido es muy experimental, pero muy bien diseñado y sincronizado, siendo esta banda muy orgánica y digamos de mucha energía. Las pantallas entran a ser parte de la música y como músicos son parte de la dimensión. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, las vemos que no están todas pegadas, una está más atrás que la otra, son arquitectura, ¿no? Entonces eso resulta bien interesante en el momento como de ver la audiencia, porque si uno se mueve también siente como el parallax entre las pantallas, ¿no? Siguiente diapositiva. Por ejemplo, esto es como nuestros cuadernitos chiquititos cuando diseñamos unas piezas más complejas, como tenemos que diseñar algún show. En este caso es el Carnaval de Barranquilla del 2016, la coronación de la reina, donde hay muchos universos donde la escenografía se tiene que transformar todo el tiempo y tiene que apoyar una historia. O sea, está el escenario, pero tiene que transformarse en un momento en un mar, en otro momento tiene que transformarse en una selva, luego tiene que hablar de música popular, o sea, en cambios muy rápidos. Entonces son retos bien interesantes. Y aquí, por ejemplo, creamos estos pequeños mundos para luego desarrollarlos en esa gran pantalla. Siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo ya la puesta en escena. De nuevo, miren cómo me parece tan interesante ese trabajo de apoyo de la pantalla que está totalmente desvertebrada, que está simétricamente jugando, pero está generando esos contrastes con la danza. Cuando nosotros hicimos yo hice La Voz Colombia también como VJ en la primera temporada, pero también hicimos la pista, que también tenía que ver con baile. Digamos, ahí es bien interesante porque las pantallas tienen que dar un soporte al movimiento, digamos, corporal y escenográfico de los bailarines. Entonces, en ese orden de ideas, si la pantalla se mueve mucho o tiene mucho contenido, los bailarines pierden entre ellos y el público no puede verlo, ¿no? Entonces, digamos, más contraste y más de resaltar, digamos, a tanta información que está flotando por ahí. Esto fue el Carnaval de Barranquilla en la coronación de la reina de 2016, si no estoy mal. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Cómo ya se construye, gracias a la escenografía, este mundo que es real y 3D, ¿no? Que uno puede habitar en la piragua de Guillermo Cubillos, pero puede tener atrás un mundo de píxel, digamos que no es el mar idéntico, sino la fantasía, ¿no? Es como poder viajar, que eso también nos lo permite hacer el cine. Entonces es muy lindo como poder llevar estos universos por un ratico para la audiencia, como poderlos llevar en esa fantasía. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos la escala de este proyecto. Si se dan cuenta, es grandísimo. Estas pantallas son muy grandes. Creo que no se alcanza a ver. Ay, sí, ahí se ven las personas, son unas miniaturas. Esto me acuerda mucho y nos inspiró mucho como estas cajas que tienen en Perú, que se abren y tienen como universos adentro, ¿no? Pero esto es como una escala, como para verla desde las nubes, es muy grande. Entonces, digamos, la pantalla como se activa y se transforma y le da vida por un ratico una arquitectura efímera, ¿no? Masiva, en donde uno puede estar, digamos, interactuar con el público, con la audiencia, con toda la energía que está ahí, y luego se apaga y se cierra. Eso me parece muy bonito, que es como la caja de música. Eso me parece muy interesante. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver un proyecto, digamos, este es un poco más de sitio, ¿no? Es un proyecto que nos lleva a trabajar ya no con pantallas de LED, sino con proyección. Aquí vemos un proyector de 10.000 lumens que va a proyectar en una escenografía para crear una interacción, digamos, con humanos, yo les digo humanos, ¿no? Como nosotros humanos, personas vivas que estamos acá, con el video, para crear escenografía, para crear una escenografía 3D que no solamente... Entonces, aquí es bien interesante porque entramos como a habitar ya en el mapping cubos, entramos a habitar los espacios que tenemos, digamos, nosotros como humanos que podemos habitar en nuestros ejes X, Y, Z.
Podemos ver para el frente, para arriba y para abajo. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las maquetas, de nuevo, pensando como en los pequeños sketches que les mostraba que yo hago en mis libreticas. Hago estos pequeños sketches en maqueta también, que son unas cositas chiquiticas. Esto no tenía más de 10, como 15 por 15. Era muy pequeñito. De pronto ya alcanzan a ver un poco el piso de mi casa para ver la escala. Entonces ahí probamos. A mí me encanta probar. Estos son como mis pequeños sketches de 3D, donde me divierto y hago estos espacios de prueba, que luego los llevo también a una escala mucho más grande. Este proyecto fue bien interesante, fue desarrollado por una marca de gaseosas y además fue en Stereo Picnic, que estuvo como en un domo, y lo habitaba el público y la audiencia que iba pasando por ahí. Entonces en la próxima diapositiva podemos verlo en su verdadera escala y magnitud. Siguiente diapositiva. Aquí está. Me gusta mucho eso, como cuando con el video podemos lograr de verdad sobre unas paredes blancas crear todo esto, ¿no? Ahí, si ustedes lo ven así, yo no les digo nada, ustedes piensan que eso existe ahí, que eso está impreso, que es un banner o bueno, no sabemos exactamente qué es, pero realmente eso es una pared blanca donde se está proyectando con un proyector Christie, que son proyectores de muy alta definición y muy fieles, que hacen este tipo de efectos. Son los que tienen los cines normalmente, y son pues fantásticos para crear estas dimensiones que podemos como habitar temporalmente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí vemos, por ejemplo, cómo ya se transforma ese espacio en una cosa tridimensional. Nuestro equipo de postproducción es muy bueno, digamos, en estas cosas de la ilusión, entonces aprovechamos mucho todo lo que nos da la postproducción para jugar. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la prueba de la prueba del espacio real, una prueba de la bodega, ya con el sofá de verdad. Esto es grabado con la cámara de teléfono. Ve cómo funciona este espacio. Musicalmente nosotros también tenemos pues, un laboratorio para diseñar seguramente cosas bien interesantes con Mache y su hermano. Entonces ahí tenemos pues otro músculo para crear la ilusión. Entonces ahí se ve un poquito lo tridimensional. Ahorita creo que va a pasar alguien por ahí para que vean la escala del universo. Pero digamos es bien interesante, de nuevo, les dejo esa inquietud de cómo construir espacios. Realmente nosotros vivimos como la dimensión del escenario, pero el escenario tiene muchas posibilidades de transformación. Va a pasar alguien por ahí caminando, se me metió en la cámara, pero me sirvió para que vean la escala. ¿Sí ven? Eso es muy bonito. Y en la vida real también se veía así. O sea, no solamente era para cámara, sino en la vida real también se logró el mundo de la ilusión. Siguiente diapositiva, Carlitos, por favor. Bueno, aquí entramos a un territorio que también nos gusta y me gusta mucho deambular, y es el territorio híbrido de lo artístico, donde nosotros, digamos, también trabajamos mucho, como nos invitan como artistas invitados a trabajar en proyectos que no necesariamente tienen, o totalmente es el video, pero tienen esa connotación. Este fue un proyecto o una pieza de Tania Candiani, una artista mexicana muy importante, donde nos invitó a generar un transductor táctil. Todavía no sabíamos, nosotros propusimos el transductor táctil con Federico López, pero todavía no sabíamos qué íbamos a hacer. Ella no sabía si íbamos a poner un video, si íbamos a poner un audio o una intervención sonora en un lugar donde simplemente teníamos que escuchar la tierra. Entonces, se basaba en los mamos, ¿no? en la estructura cosmogónica de los mamos, y esa construcción, digamos, del espacio que tiene capas y tiene una cantidad de simbologías, era una cosa que era realmente muy poderosa. Y esta pieza pues se construyó en Narbo. Ella nos invitó a participar con ella era la artista, pero nos invitó a hacer una obra colectiva, y nosotros construimos un artefacto que les voy a mostrar. Siguiente diapositiva, por favor. En donde ella, con los mamos, construyeron este espacio, esta maloca gigante que es impresionante, y donde ella está parada hicimos un transductor táctil que con bajas frecuencias, sin sonar, simplemente traducía el sonido y creaba arquitectónicamente esa misma dimensión, pero para abajo. O sea, uno se para ahí, es una sensación bien interesante, porque es como estar sin escuchar nada, el cerebro o los huesos alcanzan a percibir el sonido. Esto es bien interesante y lo pongo acá un poco porque nosotros, o ustedes como músicos y que trabajan con
pues la música es su medio y saben tanto de eso, digamos que hay muchas grietas y muchas posibilidades de creación que no simplemente tienen que terminar en video, sino pueden tener una transformación en el camino, ¿no? Entonces, siguiente diapositivo, por favor. Eso fue en Argosy. Este es el traductor táctil, que es un kicker, ¿no? Esos kickers que usan los bajistas cuando se paran y traducen las frecuencias, pero nosotros creamos con Federico López unas frecuencias muy específicas arquitectónicas, una traducción del espacio físico de esa maloca, la tradujimos igualita pero en sonido, y esas traducciones finalmente resultó en una pieza que uno de verdad sentía una profundidad y sentía la tierra para abajo, una pieza pues muy interesante cuando uno la está habitando. Entonces, pensando en lo musical, uno tiene que ponerse mucho en los pies y en los zapatos de la audiencia, de las personas que están viendo eso, no solamente que uno está ahí, la energía de tocar, que eso es muy chévere, claramente, pero uno tiene que pensar mucho en ellos para ver qué es lo que les está dando y cómo puede recibir un feedback de ellos en tiempo real, ¿no? Eso resulta muy poderoso. Entonces, como ir a hacer un show, cumplir y salir, sino siempre tiene que haber una mística en esa combinación. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se ve, por ejemplo, cuando uno se paraba, no se escucha nada, no se ve absolutamente nada, pero todo se crea. O sea, el cuerpo siente las vibraciones y el cerebro crea imágenes. Es una cosa que es bien interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una pieza también bien interesante que involucra video para Miller Lagos. Es una pieza que también la hicimos en el Odeón hace bastantes años ya, pero tuvo bastantes retos técnicos con respecto a la proyección, porque la proyección se hacía hacia el techo, ¿no? Era como ver hacia el cielo cuando entra el rayito de luz mágico, ¿no? Entonces tiene unas connotaciones bien interesantes, pero traigo esto un poco porque miren de nuevo cómo el sketch de esos dibujitos chiquiticos que yo hago por ahí se transforman en estos dibujos en PDF un poco más grandes, donde yo ya puedo trabajar con mi equipo, donde las ideas ya son más claras y son depuradas, y allí yo les recomiendo que empiecen a trabajar este tipo de materiales, este tipo de cartillas propias, etcétera, etcétera, en donde ustedes pueden evolucionar y entender cómo funcionan estos multisistemas, porque uno mismo se da cuenta de esas cosas ordenándolas, porque a veces uno no entiende en tantas cosas que hay, tantos equipos, tantas conexiones, a veces uno se pierde, pero creando este tipo de documentos pueden servir como una guía para uno mismo y para el equipo de trabajo. Entonces uno ya presentando una cosa de estas, pues ya puede construir y le entienden los demás. Por ejemplo, una vez fuimos a tocar a Shanghai. Yo llegué tarde porque un problema de un avión, llegamos casi que tocar a la Expo Shanghai. Llegamos allá y en China ni siquiera hablan inglés o hablan diferentes dialectos. Entonces, estos dibujos me salvaron para una pieza, no con Miller Lagos, sino un concierto que teníamos que hacer muy grande allá. Me salvaron los dibujos para entender cómo se construía y en un tiempo récord, en unas horas, logramos hacer lo que no tenía que hacer en 2 días, y menos sin una cosa que podíamos hablar el mismo idioma. Entonces, el lenguaje universal son las matemáticas, son los dibujos y es la música y lo visual. Entonces, digamos que en este universo es interesante porque están todas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se ve, por ejemplo, uno con una gráfica de estas ya resuelve pues muchísimo. Ya se entiende todo, en cualquier idioma. Siguiente diapositiva, por favor. Esta fue la pieza de Miller Lagos, ¿no? Es muy bonito porque si ven arriba, en el Odeón, en ese puente que tienen ahí, uno podía por un ratito habitar, digamos, ese espacio tanto desde abajo, cenitalmente, y contrapicado. Entonces, de nuevo, es ese universo de poder habitar por un tiempo esos lugares fantásticos, ¿no? Esos lugares pues, artísticos. Esa pieza de Miller es muy bonita, muy poderosa además, pero uno como audiencia, de nuevo, pensar en la audiencia es muy importante en este tipo de proyectos. Y los musicales, claramente. Siguiente diapositiva. Esta es una pieza también de Nicolás Consuegra. Esta le diseñé o la adapté, digamos, el concepto que él tenía de esta pieza que es muy chévere, que es el río Magdalena, que está dando vueltas en 360, pero el reto era poder en el Art Basel, allá en Miami. Esta pieza estuvo, la original inicialmente fue expuesta en el NC, si alguno la tuvo oportunidad de verla. Era en madera, con las pantallas, era muy bonita porque Nicolás es un gran escultor también en ese tipo de cosas. Pero yo pensé en hacer este tipo de adaptación para una puesta en escena donde teníamos solamente 1 día y medio de montaje,
donde teníamos que generar la misma intención en un espacio pues limitado. Y en ese orden de ideas, una de las cosas que me dejó, y por eso traigo esta pieza acá, me dejó muchísimo y muy activo como esa inquietud con respecto a la pantalla tridimensional, ¿no? La pantalla no solamente se habita de frente, la pantalla también te puede habitar de lado. La pantalla, nosotros tenemos diferentes ángulos aunque no nos veamos, ¿no? Por ejemplo, aquí cambié mi cámara y ya soy otro, ¿no? Me está viendo la cámara desde aquí o me está viendo desde acá. Es bien interesante revisar esas situaciones con respecto a la imagen y la creación visual, digamos, en un escenario o en un concierto. No solamente es la pantalla frontal, o por qué no ver la televisión desde atrás y solamente escuchar. Ese tipo de ejercicios es interactivarlos para el cerebro y para jugar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Esto es interesante porque aquí también les vamos a mostrar rapidito cómo permeamos o cómo interactuamos con el cine. Este es un proyecto que hicimos para un comercial de televisión muy importante, en donde, de nuevo, creamos sobre una pantalla plana un espacio tridimensional, ¿no? También es un micro dibujito, ¿no? Siguiente, ese es Slow, el que está ahí. Entonces, de nuevo, ustedes ven que esa pantalla parece que es redonda, pero realmente es plana, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden crear esas ilusiones que, bueno, en la amplificación pues pueden resultar bien interesantes? Y cuando son mediatizadas y pasan por la cámara, pues la cámara también ayuda a apoyar, digamos, la fantasía. Entonces, las pantallas resultan pensarlas en tres dimensiones es siempre importante, no pensar como, de nuevo, reitero, como una pantalla rectangular atrás. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, aquí de nuevo el concepto de la puerta dimensional, ¿no? De algo que genera una profundidad, pero digamos que más que el color y lo bonito, yo veo como que me pudiera ir para allá, ¿no? Como casi cruzar el umbral y volver. Entonces resulta que expande el espacio, ¿no? Amplifica y pues, permite pues, interactuar. Miren lo corporal, por ejemplo, digamos, es fantástico. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí detona ese tipo de pensamientos que todo el tiempo me encantan, digamos, que es poder habitar la pantalla. Este es un proyecto en donde habitamos la pantalla internamente, se ve por fuera y por dentro, ¿no? Ahí ven la escala de una persona humana, más o menos es así. Y en ese orden de ideas es un objeto que sube y baja. Es una pantalla que tiene un mapping interno y funciona pues fantástico para crear esos universos. Entonces pensamos como una instalación al comienzo, que simplemente los músicos estaban adentro, y luego empezaba a subir. Y allí pues se iban revelando los músicos lentamente. Siguiente diapositiva, por favor. Esa es la estructura, ¿no? Ese es un sistema de Joaquín que es fantástico, pero nosotros, digamos, lo adaptamos para crear esta ilusión y este universo. Y en ese orden de ideas, pues miren, ahí se ven los músicos adentro y la pantalla ya no está atrás, ya no está al frente, sino está en todas partes, ¿no? Y para la audiencia, pues resulta precioso en ese orden de ideas de poder habitar por dentro y por fuera. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también se ve como, miren la habitabilidad, ¿no? Esta es una pieza de 9 voltios que se llama Habitación 360. Y ahora pues esto lo hicimos en el 2016, si no estoy mal, pero ahora tiene mucha relevancia porque ahora estamos todos guardaditos en nuestras casas, en nuestras habitaciones 360, ¿no? Estamos con lo que tenemos que prácticamente en nuestros 360 grados. Entonces es una pieza que ha adquirido mucha poesía y, digamos, me han vuelto muchas ideas gracias a esa pieza. Siguiente diapositiva. Aquí también se ve, ahí se ve la escala, la proyección es preciosa porque funciona también con los proyectores de alta definición, entonces realmente es muy bonito. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí también se puede ver un poquito. Eso también es lindísimo porque mira, se puede girar, o sea, la ilusión también anda. Y mi esposa que está ahí adentro, Mache, es cantante y performer, ella está adentro, si ven la sombra está ahí, y este lugar está repleto de cámaras, entonces es interesante este lugar para el trabajo audiovisual en vivo. Siguiente diapositiva, por favor. Este es otro lugar que nos encanta, que hablaba Eddie, y lo habitamos mucho, y es el Domo Planetario. Nosotros hacemos muchos proyectos en Domo, y es un lugar fantástico porque la pantalla
me encanta porque no es plana, entonces ya para mí es una golosina poder estar ahí porque realmente me acuerda a Lútero, me acuerda a otras cosas como cuando uno está en una piscina, en el mar, ya la pantalla se transforma en otro lado. Entonces estos fueron los primeros sketches de apropiación y de habitabilidad en estos lugares. Y estos lugares pues resultan ser muy interesantes para el trabajo musical y como decía Eddie al comienzo de la charla, estos espacios en el mundo están abriendo las puertas para que los músicos vayan y no simplemente estén en otros espacios, sino porque normalmente estos planetarios los usan para cosas solamente de astronomía, ¿no? Entonces, o ciencia, entonces ya han abierto sus puertas para empezar a experimentar. Eso ha sido muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor, Carlos. Este es otro proyecto interesante, de nuevo, de un dibujito chiquitico, pasamos de nuevo a la siguiente diapositiva. A este lugar, que este lugar me parece interesante porque está repleto de cámaras y tú a veces no sabes quién es el músico en vivo o cuáles son ellos mismos o cuál está atrás. Esto me dejó pensando y es mucho lo que estamos desarrollando ahora, que es ese estar atrás de la pantalla, estar pregrabado, estar capturado por imágenes, pero tú no sabes si hay más músicos atrás o si eres tú mismo, y es esa sensación de atravesar el umbral y volver. Eso lo estoy haciendo y estoy trabajando muchísimo con esto. Siguiente pantalla. Este también es de bomba estéreo, que lo hicimos también como con ese tipo de técnica. Y bueno, en ese orden de ideas, trabajamos muchísimo en este tipo de procesos. Bueno, creo que estamos ya con cortitos de tiempo. Voy a mostrarles por un par de cositas, voy a adelantarme un poquito en el concepto, pero de nuevo el cuerpo y el espejo toca este término de poder desdoblarse y pasar de lado a lado. Entonces, Carlitos, si quieres yo te digo si me adelantas un par de diapositivas y les voy contando rapidísimo para que Sebastián siga con su conferencia, que esto tiene muy buena pinta. Estoy que me escucho la conferencia, Sebastián. Siguiente diapositiva. Vamos a ver este videito cortito. En donde este video es muy antiguo, fue de los primeros 2007, creo que fue, y es una relación bien interesante entre los primeros ejercicios que me detonó que yo podía habitar espacios que están al otro lado. Ahí me grabo en vivo y luego quiero generar esa interacción conmigo mismo a partir de la música o del audio. Pues cada vez que silbo, la programación que hicimos detona pues la posibilidad de mover la línea de tiempo. Entonces ustedes como músicos, qué interesante pensar que pueden habitar dos lugares, el lugar que están ahí y el lugar que está atrás. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Este también tiene ese universo, los vamos a mostrar rapidísimo. Este es, de nuevo, cómo se puede interactuar entre la pantalla, el medio mismo que es el audio y el performance detrás de la pantalla. Entonces, de nuevo, un aparatico que no tiene ninguna conexión, no tiene cables, es una cajita de música de esos que uno consigue en cualquier parte, puede activar el video solamente con existir, solamente con activar la vibración en la pantalla. Entonces, digamos, eso también es lo que me parece que pasa con el público. Ustedes tocan y el público les llega el sonido y también se activa, hay una interacción. Siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que para cerrar vamos a ver esto rapidísimo. Este es el show que diseñamos para Fonseca, el último, donde estamos hablando de estos principios, de cómo, por ejemplo, el artista está en escenario y cómo puede habitar otros lugares. Entonces, esto es totalmente tridimensional, las pantallas tienen profundidad, están sincronizadas por timecode, pues tienen tracking, o sea, todos los sistemas que pueden ayudarnos como a ver que los humanos y la coreografía y todas estas cosas pues, puedan interactuar juntos. Siguiente, este fue en la arena de Movistar, no, en la American Airlines de Miami. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esta intro rapidito. Se le puede poner play, Carlitos, creo.
Creo que ese es un video. Ya con este cerramos. Bueno, creo que el video no funciona. Es bien emocionante. En ese orden de ideas, el universo es permeable, en donde, por ejemplo, el artista está lloviendo y le caen las gotitas, la coreografía, él se mueve y va interactuando, digamos, con el video. Entonces le permite como ir y volver entre las capas de video. Eso está bien interesante. Siguiente diapositiva. Aquí me están contando. ¿Se pueden ver estos videos finalmente? ¿Tú crees que o no se activaron? Los anteriores sería chévere verlos. Pero bueno, ahí les conté un poquito cómo funciona. Bueno, este es un taller que también tenemos estamos trabajando con un equipo en Londres y hacemos parte ahora de él también en proyectos que tienen y se trabajan, digamos, en estudios de televisión con performers, con teatro, ¿no? Con teatro, digamos, interactivo, teatro que trabaja varios universos, porque no solamente es el video, sino también el sonido, ¿no? Y mucha experimentación desde todas las perspectivas y es bien interesante porque es uno de los proyectos artísticos más fuertes en los que estamos trabajando en los últimos 2 años y siguen activos. Entonces trabajamos con actores profesionales ingleses, es bien interesante. Siguiente diapositiva. Por favor, ahí lo vemos un poquito. Esos espacios son bien chéveres y esos espacios, digamos, son muy fuertes allá en Londres. Nosotros viajamos allá a trabajar con ellos y esto, por ejemplo, son al estilo de ellos que se prueban las cosas muchas veces y bueno, es otra forma de trabajar que es bien interesante. Y en ese orden de ideas, pues, muchas de esas cosas también las aplicamos de aquí y de aquí a allá. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, este es el trabajo que trabajamos muchísimo en nuestro estudio con Greenbox, en donde trabajamos claramente para crear estas dimensiones paralelas para videoclip y ahora mismo pues funcionan muy bien en todo lo que nos está pasando con la pandemia porque estamos construyendo videos que se trabajan a distancia. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, está Andrés también, Andrés Cepeda, y cómo, digamos, son los resultados que también es como poder habitar ese universo para atrás, ¿no? Yo me siento como, me encanta ese lugar del estudio porque me siento como en una piscina, sin agua, como un lugar que me permite como irme de un lugar a otro, como transformarme y pasar como de la dimensión y volver. Como una pantalla verde, me parece una pantalla también. Este es un resultado, por ejemplo, es el videoclip que me preguntan por ti. En pandemia, ahorita lo hicimos totalmente en pandemia. Interesante es que Fonseca se grabó y le dimos como todas las instrucciones para que se grabara con un iPhone 11. Entonces logramos hacer, digamos, un video de altísima calidad en postproducción a partir de una creación propia, porque él mismo se grabó, ¿no? En su casa, con una pared blanca, hicimos unos protocolos de grabado, pues, impresionantes. Y resulta, pues, en estos videos de altísima calidad. Siguiente diapositiva, por favor. Esto, por ejemplo, es un proyecto muy interesante que estamos trabajando ahora ya para finalizar con Festivales al Parque. Estamos dirigiendo como toda la parte visual y apoyo para trabajo a distancia con todas las bandas. Por ejemplo, esta también trabaja sobre unas cartillas muy específicas, sobre unos manuales que arrancan de dibujos chiquiticos y después se transforman como lo que ven ustedes en este manual, que además tiene muchas más hojas porque tiene muchos detalles, que eso me gusta, parece un manual de un electrodoméstico, que eso me parece muy interesante. Y luego, cómo se transforma esta energía y este trabajo en equipo a distancia, porque eso, por ejemplo, lo traigo a Ira porque me parece interesantísimo, porque ellos viven en una finca a una hora de Medellín, si no estoy mal, y con lo que ellos tenían, una cámara, una mini DV, sus celulares, unas GoPros y un trabajo en equipo, lograron, digamos, construir esa escenografía que les propusimos y pudimos como crear estas piezas que son fantásticas en la línea de poder habitar. Ahí les pongo un play de pronto, Carlitos, si se puede poner. Y ya esto es para finalizar. Entonces, en esa orden de ideas me resulta bien interesante ahora mismo, de nuevo, ahora que podamos de nuevo hacer cosas en espacios públicos masivos, es en el lugar que encontramos en este universo de estos tiempos, ¿no? En el universo de la pandemia, donde pues, tuvimos la pantalla y la tuvimos que de nuevo explorar hacia el fondo para tenerla como un espejo
profundo. Y de nuevo, interesantísimo estas reflexiones espaciales. Bueno, buenísimo. Bueno, los dejo con Sebastián. Gracias, Eddie, gracias a todos. Cualquier cosa, cualquier pregunta la vemos ahorita y también voy a quedar en contacto cuando quieran contactarme por ahí, por algún medio. Seguramente ahí cuenten conmigo. Bueno, Leo, pues muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos cuentas. Ya al final espero tener un rato pues para charlar y hacerte preguntas. También, por favor, si la gente que nos está viendo tiene preguntas, vayan escribiéndolas en los comentarios del live en Facebook para poderlas leer al final. Me interesa y me llama mucho la atención cómo de alguna manera en tu trabajo el video más que una pantalla tal vez es verlo como una pantalla en 3 dimensiones, como parte de la escenografía y cómo a partir de esa idea se empieza a configurar el espacio escénico de maneras pues como muy interesantes, lo cual digamos que hace que estos shows en vivo se conviertan en todas unas experiencias pues visuales impresionantes. Ahora vamos a escuchar a Sebastián Bravo. Sebastián es un artista colombiano cuya obra mezcla pinturas figurativas con coloridas composiciones en un intento por mostrar realidades mágicas. Su pintura se centra en la intimidad, el misticismo y una visión profunda de la vida. La inocencia, la sumisión y la profundidad son los elementos vibratorios de su trabajo. Su pintura está llena de detalles y explosiones cromáticas. Sebastián es exdirector creativo de Graphic Nomad en Barcelona y Bogotá. Es un artista con más de 10 años de experiencia en diseño gráfico, ilustración, animación y postproducción. Ha trabajado con clientes de renombre como Televisión Española, Editorial El Tiempo, la Presidencia de la República, el Gobierno del Reino Unido, entre otros. Ha diseñado más de 25 portadas a distintos artistas nacionales e internacionales. También ha diseñado contenidos animados para distintos artistas, videolírics, animaciones, loops para conciertos. Ha sido VJ en distintos países. Ha trabajado con artistas como Totola Momposina, Chucky Town, Carlos Vives, La 33, Aterciopelados. Bueno, y la lista es gigante. No quisiera quitarle más tiempo a Sebastián, entonces te dejo, Sebastián, acá pues para que puedas, por favor, contarnos sobre tu experiencia y tu trabajo. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, hola a todos, ¿cómo van? Buenas tardes. Bueno, ya gracias, Eddie, por la explicación y la introducción. Bueno, básicamente quisiera contarles un poco cómo es el acercamiento que yo tengo para una banda en cuanto a lo que se refiere a cómo montar un show. Cuando hay recursos, cuando una banda ya tiene un renombre, pues normalmente tiene recursos para poder tener un muy buen show, se monta, hay muchas pantallas, se tiene un gran equipo profesional y se tienen una cantidad de parámetros para llegar a esto. Sin embargo, la gran cantidad de bandas que están pues saliendo y presentándose en muchos lugares no tienen todas estas herramientas y tienen que más o menos rebuscársela con lo que hay. Eso no está ni bien ni mal, eso simplemente es una realidad y esos son como los procesos que las bandas y las presentaciones en vivo tienen que ir llevando a cabo. Hay un principio que yo me he dado cuenta que debe ocurrir en las presentaciones en vivo, pero que también es un principio que se debe usar en cualquier tipo de narrativa que uno quiera utilizar en las artes. Ese principio es que la imagen apoya la música y la música apoya la imagen. Yo les hago una explicación breve sobre el cine. En el cine la música cumple un factor importantísimo y fundamental, ¿no? Para la imagen. O sea, le va a dar una sensación de que uno está metido. Si a ti te ponen una película sin sonido, pues tú
es lo mismo, es como poner cualquier cosa ahí que está ocurriendo y no tienes un contexto. Si tú le empiezas a poner música, le empiezas a subir al drama, le empiezas a poner o a la comicidad, digamos que es comedia. Por ejemplo, todos recordamos, bueno, los que somos un poquito mayorcitos y vimos Benny Hill, recordamos la musiquita de Benny Hill, esa rápida que era taratatata, 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 esa cosa era inevitable uno ya definirlo que era cómico. Eh, para hablar de Odisea del Espacio empezaba esta música sinfónica gigante de la galaxia y nada de esto, y todo era épico. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cine la imagen es apoyada musicalmente, la música es sustancial para dar esa sensación fuerte de estar metido en la película. En los en vivo pasa al contrario. La imagen lo que va a hacer en los en vivo es potenciar la música. Entonces, si tú tienes una banda, digamos, de hip hop, pues si tú tienes unas visuales poderosas que colaboren y le ayuden, le hagan el 14, por decirlo de alguna manera, a la música para potenciarlo, entonces la gente empieza a sentir, el espectador, empezamos a sentir una gran diferencia en cuanto a que nos metemos en una película, nos metemos en un mundo cinematográfico, empezamos a sentir que nos están contando un cuento. Esto es lo principal para poder sentir qué es lo que ocurrir como con la sensación en la mente del espectador y del que te va a ir a ver. Muchas bandas no tienen en cuenta lo importante que es para el público ir a ver, no solamente escuchar. Entonces tú llegas y te montas y eres un erudito, yo qué sé, del timbal, y haces tu mega show y suena espectacular, pero no tienes, el espectador no tiene ni idea de si había un logo de la banda que lo represente, no tienes nada que te esté dando ningún referente de quién es la banda. Entonces, para los grandes proyectos, pues obviamente ya han caminado muchos más pasos y ya tienen más conocimientos de cómo se debe hacer una narrativa en un show. Pero para las bandas emergentes, para la gente que de pronto es solo un cantante o un man con una guitarra, o una chica con un acompañamiento, cualquier cosa de estas que sean formatos más pequeños, más allá de tener un despliegue tecnológico impresionante, quiero hacer como énfasis en que lo que yo considero que es muy importante, más importante quizás, es saber contar una historia. Hay escenografías tan elaboradas como las que nos estaba contando Leo, súper chéveres, con muchas pantallas y con muchos recursos, pero también tú puedes tener una gran escenografía solamente con, por ejemplo, una iluminación tenue y unas velas y un ambiente. Eso lo va a lograr que tú le cuentes una historia a tu público, que tú le empieces a dar una sensación de que está en otro universo. En la presentación que viste, que pusieron al principio, yo intento poner dos elementos sencillitos de cómo es mi trabajo pictórico. Yo trabajo la pintura, yo soy pintor, soy diseñador, soy ilustrador, hago un regalo de cosas. Intento aplicar estos conceptos a las veces en que me llaman en vivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que la gente sienta que yo les estoy contando una historia. Yo, por ejemplo, procuro aprenderme las letras de las canciones y procuro encontrar con palabras claves el sentimiento de cada una de las canciones y generar un ambiente grande para ayudar a contar una historia. Yo quisiera que el espectador y el público se vaya de los conciertos y de los en vivos diciendo, wow, acabo de vivir una experiencia, tengo un sentimiento, me quedó un sentimiento, tengo una cosa ahí interesante que me quedó guardada. Hay varias maneras de hacer esto.
El acercamiento que plantea Leo me parece súper chévere porque él muestra un montón de ejemplos para hacerlo. Yo les voy a mostrar unos ejemplos que son sencillos, porque creo que quizás tenemos muchos músicos que están conectados, que necesitan recursos ya para entrar, como bueno, yo no voy a tener, de pronto no tengo los recursos para hacer esto de una manera tan poderosa, pero puedo tener un proyector y puedo tener un set de luces interesante. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo puedo yo con pocos elementos hacer una vaina que quede bonita, coherente y que en el fondo sí tenga, que sea envolvente, que logre envolver al público, que la gente salga muy contenta y que tenga recordación de lo que hay que vivir? Porque el tema es que somos como un poquito desmemoriados. Entonces, de estos consejos que yo les puedo dar a las bandas es procuren tener un buen logo, tengan una identidad corporativa, que la gente los reconozca con un loguito. No les estoy diciendo que se casen con esa imagen corporativa por siempre, porque, para ponerles un ejemplo rápido, Madonna ha cambiado de su imagen corporativa 30 veces en toda su carrera, no pasa nada. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, en la tipografía de Madonna, que tú siempre vas a decir, esto es Madonna. Daft Punk tiene la misma elementos. Uno ve la letra de Daft Punk y uno la puede ver en graffiti, la puede ver en cualquier vaina contra una pared, en una proyección. Siempre vas a entender que es Daft Punk. Se me viene a la mente las imágenes de Chemical Brothers, imágenes de la tipografía de Chemical Brothers. Uno de esas cosas las tiene guardadas en la mente. Crear y dejarles al espectador recordación. Un logotipo ayuda muchísimo. Además de eso, tener una buena presencia en redes sociales. La gente hoy en día tiene celulares y va a grabarte y te va a ver en vivo. Entonces van a ir a tus redes sociales, quieren seguirte, quieren saber si tienes un sitio web, les gustaría tener información de próximos eventos. Entonces las bandas en su live set a veces están también como que están soltando mucha información y a veces se les olvida que es muy importante dejarles esos pequeños señuelos a los espectadores, al público, para que los sigan. Esto es muy importante de que ocurra. Perder el público es tremendo. Lo que uno quiere es agradar y ser, entre comillas, vendido. O sea, yo quiero que tú me sigas porque yo estoy dando mi expresión artística para ti. Entonces es muy importante, por ejemplo, para los músicos tener interacción, no solamente estar ahí descargando y haciendo su show, sino que también sucedan cosas, que haya interactividad con el público. Es muy importante que haya carisma. Yo conozco algunos casos por ejemplo, cantantes, hombres y mujeres, que tienen una empatía increíble y se conectan facilísimo con el público. Eso va a dar una recordación inmensa de tu, llamámoslo, producto artístico para el público. Hay que ser empático y enfático en eso. Muchas veces sucede que hay músicos, lo digo desde el punto de vista de la pintura, hay algunos pintores que pintan y les importa un pepino lo que opinen de su arte y de sus cosas. Lastimosamente, y hoy en día, y la verdad es que no es así. Los artistas debemos todos vivir del arte y tú tienes que saber explicarte que te aprecien y que puedas continuar con tu carrera. Eso es una realidad. Entonces, mi consejo es intenten contar la historia, intenten vivir experiencias casi cinematográficas. Recuerden que la imagen, en el caso de los en vivo, apoya la música. Es tan importante que la gente termine viviendo un show, una experiencia en vivo. Que todo esto ocurra para que tú vivas un cuento. En resumidas cuentas, creo que el consejo o lo que les puedo ofrecer es esta reflexión sobre la importancia de generar imagen corporativa para su público, la importancia de hacer una recordación a su público,
intentar que sea una experiencia cinematográfica, no solamente la música y ya, sino vivir realmente la experiencia y aprovechar al máximo los recursos audiovisuales, gráficos. Tengo 3 ejemplos de videos que son muy sencillos para explicarles. Hay muchas maneras distintas de trabajar video y fusionar video jockey con trabajos de este tipo. Hay muchas maneras distintas de trabajar. Y ahora a continuación les quiero poner 3 ejemplos de video. Podemos arrancar, Carlos, si podrías andar poniendo primero el de Too Many DJs, por favor. Bueno, esto es un video sacado de un celular de alguien que fue al concierto. Ellos tienen un esquema sencillo de pantalla frontal encima de la banda y un super set de luces alrededor. Pero quiero que analicen cómo todo es sincronizadísimo. Ahí ya va a estallar. Ahí va solo pantalla y luces y strobers. El VJ baja. Listo. Listo, si quieres puedes parar este video para hablar un poco de él. Bueno, entonces este ejemplo de Too Many DJs es muy interesante porque ellos tienen como recurso, ellos no tienen un gran despliegue en cuanto a que no tienen demasiadas pantallas, tienen solo una grande y cuadrada arriba de ellos son 2 DJs, pero tienen una sincronía entre la música y la imagen que es impresionante y da una sensación espectacular de que todo está perfecto, como si todo fuera manejado por la misma mano. Yo me puse incluso a analizar qué carajos fue lo que hicieron ellos porque me parece muy chévere. Ellos sí tienen un videojockey que les trabaja y les hace la segunda, por decirlo así, que está ahí soltando los visuales, pero los visuales están diseñados, que es muy interesante. Ellos hacen una cosa que se llama mashup. Ellos juntan una canción con otra canción. Ellos hacen lo mismo en sus videos. Ese es el concepto, esa es su manera cinematográfica, esa es su visión de contar la historia. Ellos están animando las portadas de los discos, porque como ellos no hacen música como tal, sino que toman una canción y otra canción y las mezclan, son DJs, pero entonces querían llevar este mismo concepto al en vivo, de una manera muy chévere. Ellos son muy underground, tienen una cosa muy, muy fuerte ahí. Entonces dijeron, bueno, pues, ¿por qué no animamos las portadas de los vinilos? Esto fue un golazo. Luego hicieron incluso una radio en donde son horas y horas de animaciones de sus portadas siendo animadas y ellos tocando encima. Esto es un ejemplo de collage con sincronismo, sincronicidad, así pues calcadísimo, muy fuerte. Es muy poderoso el tema. Ahora quiero que veamos otro ejemplo muy distinto
que es un ambiente, en donde aquí ya no importa tanto que sea sincronizado todo perfectico, sino que es empezar a sentir cómo arrancas tú como espectador a ver, más o menos a meterte en una película. ¿Podrías poner, por favor, el video de Alice Cooper? Listo, ya está. Ahí está suficiente. Bueno, este ejemplo de Alice Cooper es muy chévere porque, pues, es que está clarísimo. Es una mega cortina con unos ojos. O sea, en este caso ni pantallas ni nada, una cortina. Esa cortina funciona perfecto porque tú ya te metes en la película, esto es heavy metal, esto tiene, es oscuro, es rojo, es toda esa estética de Alice Cooper. Tú con dos elementos, el rojo, el humo y las luces y los ojitos, ya estás metido completamente en una película. Eso es, así tengas dos elementos, ya te lograron contar una historia. Es un excelente ejemplo para mostrar esto que hablo del ambiente, cómo es importante generar un ambiente. Es muy distinto a lo que vimos al principio de Too Many DJs, puesto que no hay sincronía. Aquí es un diseño de escenografía, el DJ seguramente hace un montón de cosas, pero no está ahí intentando caer al beat, sino simplemente ayudarle a la música sobre todo y al ambiente que sea muy poderoso, perdón. Apenas cae la cortina, arranca ya la guitarra súper fuerte y está dando toda el power y salen esas luces de arriba que son como las mariposas. O sea, eso es un recurso pues que a mí no es que me mate, pero tiene mucho poder, queda muy bien en este momento para poder contar la historia de este artista y como lo que va ocurriendo alrededor. Eso pues bueno, ahí hay más recursos, sin embargo, eso es una gran tela, eso no, pues sí, tiene un costo y todas las cosas, pero no es una vaina de un virtuosismo técnico espectacular, es simplemente una muy buena manera de contar historias. Ahora me gustaría que pusiéramos el video, uno que es muy distinto, que es de Puerto Candelaria, por favor. Adelántalo un poquito aquí. Si tú supieras la paliza que me has dado, tus manos rasgando mi piel. Si tú supieras cómo me quitas las horas, cómo me matas de placer. Ajá, listo, perfecto. Puedes mutearlo si quieres. Bueno, y este ejemplo tiene otra cosa muy chévere, y es que el videojockey, en este caso, está casi siendo una especie de músico más, porque él está soltando en la canción un video pregrabado
pero que es parte de la composición musical. O sea, está soltando canta un rato Catalina y luego todo el coro lo hacen entre todos. Aquí hay sincronía de parte del videojockey, hay interacción de parte del videojockey del video, que es Catalina, con la banda. Este ejemplo es muy chévere porque es un recurso sencillísimo. Esto realmente tiene una pantalla encima conectada con un muy buen audio, el video pregrabado que quedó bonito, y hay que ensayarlo. En este caso el videojockey se vuelve una persona más de la banda, toca un poco encima. Y volvemos al mismo principio de todos, y es contar la historia. La historia, ¿cómo se está contando? Bien, la canción se trata de una relación amorosa y ella le está respondiendo y le está diciendo, no, yo te estoy dejando porque tú me jodiste, me dejaste amor y deudas, y el otro le dice, oiga, amor y deudas, no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí continúan. Ahí hay una historia, ahí hay una cuestión que están pasando entre dos personajes, ahí estamos viendo el mismo principio de todos, el de contar un cuento, hablar de cinematografía. Entonces, en resumidas cuentas, para las bandas que no tienen, volviendo a lo mismo, creo que es importante que más allá de asustarse con recursos, con cosas, hacer o no hacer, es de vital importancia que piensen en que vale más la pena, es una muy buena idea. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con todo lo que decía Leo de hacer dibujitos, imaginárselo todo primero en papel, qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero contar, a dónde quiero ir con mi concepto. Debo tener un logo, debo tener una página web, tener unas redes sociales, debo tener un contacto con mi público. Yo toco para ellos. No estoy ahí metido en mi cuento como si fuera por allá en las cavernas y vivo de vez en cuando y salgo de mi cueva. Y más aún con los momentos de toda esta vaina. Entonces, los dejo ya básicamente con estos ejemplos. Ahora les voy a pasar unos links y un pequeño archivo para compartir de software. A ver, les explico un poco a los músicos. Normalmente en condiciones ideales, lo ideal pues sería que tener un videojockey o enfrente o en la tarima o alguien encargado, pero en muchos casos eso no puede. Hay softwares de videojockey para mezcla en vivo que tú puedes sincronizar al beat y puedes ponerlo a andar en automático, decirlo así. No es lo ideal, pero según los recursos, eso puede ser una solución. También hay una infinidad de lugares web donde tú puedes descargar material y puedes editarlo en casa o puedes contratar a alguien para que te lo edite y para que te haga algunas cosas en particular. Yo sugiero siempre contraten a alguien, denle trabajo a los VJs y a los artistas visuales, pero claro, a veces no se puede. Entonces, pues bueno, si no se puede, hay que buscar cómo hacerlo lo más limpio o profesional posible. Recursos hay montones, siempre y cuando lo sepan usar. Si van a poner un recurso así a palo seco, es posible que lo hayas puesto a palo seco y lo haya puesto a palo seco otros 15 conciertos más. Entonces la gente no es boba y la gente se acuerda de decir tú estás usando un material que ya lo habías usado en otras cosas. Todos los pequeños, no hay que olvidar nada y hay que tener el principio de saber contar historias. Bueno, básicamente creo que esta es toda mi intervención. Les dejo un archivín para que le compartan. Ahí hay como un montón de software que pueden utilizar. Todos los pueden bajar en versión gratis, eventualmente tendrían que comprarlos. Y también varias páginas para descargar material y mezclarlo. Bueno, no siendo más, creo que podemos pasar al tema preguntas, respuestas, qué opina el público. Aquí veo que ya nos está preguntando, Pedro Jackson está preguntando algo acá con respecto al...
Mira, Pedro, querido Pedro Jackson, al cual tuve el honor de hacerle una portada bellísima, un álbum entero y un trabajo increíble, talentosísimo percusionista. Mira, Pedro, el software que se usa, hay muchos. Yo empecé con un programa viejísimo, Arcaos, en Barcelona, en fiestas de rave. Creo que todavía está el Arcaos. Y ahora uso Modulate. Yo que tengo una licencia, compré el programa hace muchos años, pero también he trabajado Resolume, que está muy chévere. Hay unos nuevos, Motion Dive, Pro Video Player, son programas que todos básicamente te ayudan a hacer edición de video a tiempo real, en línea. Esto es muy chévere, así mismo como suena, video en tiempo real. Creo que otra pregunta, a ver qué sueltan por ahí. Bueno, Ahí ya están entrando los colegas. Qué lindo verlos juntos a todos. sí, que además acá no nos habíamos visto los tres al mismo tiempo. Entonces, pues Sebastián, muchas gracias. Creo que de alguna manera y en ese tema infinito y tan apasionante como es la música, el video y los universos, pues que de alguna manera podemos crear, es importante rescatar, creo yo, estas dos charlas que hemos escuchado hoy, cómo es importante a través de estos medios o de estas herramientas que tenemos contar historias, crear universos, crear ambientes y en últimas lo que se busca es conectar con el público, es contar esta historia y es de alguna manera invitar a toda esta gente que está escuchando música, que además está viendo una banda en vivo y que además está viendo toda una puesta en escena a vivir una experiencia. Entonces creo que de alguna manera pues esto es lo que ustedes hacen, lo que hoy hemos visto. Quiero pedirle por favor a la gente que está conectada que si tienen preguntas nos las sigan enviando. Voy a leer algunas que nos han hecho durante la charla. Una de Daniel Andrés Romero es: en dinero, ¿cuánto es la inversión para un buen espectáculo escénico? ¿Cuántas alianzas se deben hacer para lograrlo con una banda emergente? Digamos, ahí hacer un espectáculo que tenga en cuenta todos estos aspectos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto puede llegar a costar? ¿Es una gran inversión o de alguna manera también uno lo puede resolver siendo creativo y con pocos recursos económicos? Leo, si quieres, por favor, empezar tú. Buenísimo. Esta pregunta es muy buena porque en esa línea me parece muy interesante lo que dice Sebastián también, lo que dices también tú, porque realmente a veces uno puede generar un muy buen espectáculo desdoblando los elementos, o sea, utilizando elementos que no deberían ser para eso. Por ejemplo, acuerdo cuando empezamos a hacer los primeros shows, digamos, comerciales con Fonseca grandes o medianitos, todavía no era tan famoso, hace un tiempo, se ya estaba adquiriendo, ya se estaba disparando la fama. Nosotros usamos televisores de plasma, por ejemplo. Andábamos por todo el mundo con esos televisores o consiguiéndolos, simplemente como un medio para poder proyectar, porque era imposible alquilar una pantalla de proyección, una pantalla de LED, pues en esa época eran pues muy caras, muy difíciles, pero con los plasmas podíamos hacer una serie de cosas muy interesantes e innovadoras, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, siempre como esa búsqueda puede ser muy interesante, tanto plásticamente, porque uno puede como encontrar una cantidad de elementos, y también puedes, digamos, no fue ese caso, pero puedes, por ejemplo, hablar con las personas, un sponsor que te pueda prestar pantallas, por ejemplo, o te pueda prestar un telón, o te pueda prestar, y ahí uno empieza realmente como a encontrar un equilibrio entre esa búsqueda o intercambios entre diferentes cosas, ¿no? Y luego, pues, claramente hay otra cosa que es bien interesante y es que las pantallas de LED, ahora hay muchísimas pantallas de LED, eso se ha abaratado mucho. Entonces, de nuevo, yo lo veía hace mucho tiempo y decía, wow, ¿cuándo será que esto se va a volver barato? Y de esa forma, no para comprarlas, pero sí para rentarlas, o bueno, no es tan caro como hace algunos años. Y en ese orden de ideas, digamos, prima, también estoy muy de acuerdo con Sebastián, lo creativo, como lo detonante, como la memoria, como lo que tal vez ese contenido pueda generar en los otros, porque pantallas es lo que hay ahora, digamos,
hasta las regalan, digamos. Entonces, en ese orden de ideas, el contenido empieza a adquirir un lugar. Entonces, en ese orden de ideas, chévere también conectar a los amigos que saben de motion graphics, a los amigos que saben de cine, a los amigos gráficos, que pueden apoyar desde sus perspectivas a esa memoria. Eso que dijo Sebastián es muy importante, porque eso es realmente, en estos tiempos hay tanta información y tantas cosas que el cerebro le toca como ser muy selectivo de qué se acuerda y qué no, ¿no? Entonces, eso me parece que es más que todo una buena inversión. Y bueno, como les cuento, eso sigue como bajando estos precios y es interesante entonces empezar a invertir en lo creativo. Realmente lo creativo, en el buen sentido de la palabra, es bien interesante. Bueno. Dale, tú, Sí, yo no recuerdo. ¿qué dices ahí? No, me estaba intentando acordar si uno en un show de la 33 creo que fue contigo, Leo, que eran televisores a la lata, ¿no fue contigo ese show? Que eran puros televisores viejos, era una montaña de televisores. Ajá. Y eran Yo no estaba en televisores ese, pero sí me viejos. acuerdo. Y ahí, Sí. lo único que iba a hacer era que funcionaran. Y ahí, ¿qué tecnología? Era llamar a alguien que supiera televisores viejos y los encendiera, porque ni siquiera necesitábamos que transmitieran, solamente era escenografía, que estábamos hablando de una historia. Entonces, era un camello de hacer, porque era conecte y televisores y unos que eran de tubos y como pues, estas vainas no sirven. Depende, yo creo que no sé decir así cuánto va a costar las cosas, tener primero una idea muy clara de uno qué es lo que quiere. Si yo soy un trovador y salgo con una guitarra y quiero tener show de, no sé, de Pink Floyd, de pronto no está. Sí, de pronto lo mío es más intimista, es más personal. Yo necesito es que se enfoque la atención en mi voz y en mi guitarra. Entonces voy a hacer otra cosa. De pronto un mapping podría ser ideal. Hay que irlo analizando, no se puede a la larga decir esto te cuesta tanto, ¿no? Hay que analizar como el proyecto, un poco lo que está diciendo Leo, eso que tú mostraste de dibujarlo todo, yo hago lo mismo, yo soy dibujante, entonces todo lo paso por un sucio que lo tengo en el bolsillo. Y yo le sugiero a todo el mundo que hagan eso para todo en su vida, o sea, primero hagan un boceto, imaginen qué es lo que quieren decir y luego lo pueden desarrollar y ahí ya pues cotizarlo y saber cuánto cuesta. Sí, de acuerdo, definitivamente prima la creatividad allí. Nosotros desde Llorona hemos hecho espectáculos audiovisuales pues de muy bajo presupuesto, haciendo uso, por supuesto, de un muy buen creador audiovisual. Después, por ejemplo, sabes, como velos, proyectores y bueno, ¿sabes? Como intentando generar de alguna manera como espacios y escenografías a través de proyectar en materiales pues que no necesariamente son planos y pues digamos que cuesta un poco reconocer el trabajo del amigo que hizo los videos o las animaciones y encontrar al amigo que le preste a uno el video BIM y bueno, y ahí digamos que se va creando y obviamente pues a escala de los presupuestos, pero pues la creatividad de alguna manera es infinita y a veces sobrepasa como el tema presupuestal. En relación a esto, Eder Daviani nos hace una pregunta y es ¿cómo hacer posible un trabajo de DJ para proyectos minimalistas como por ejemplo un solista o un dúo? Digamos allí, ¿qué experiencias tienen y qué nos pueden contar al respecto? Esto es muy lindo, esa pregunta me parece muy interesante porque a veces arrancando de aparentemente lo más pequeño, ¿no? Digamos un dúo o un solista, y estos tiempos de nuevo es interesante porque uno puede conseguir proyectores muy fácil, digamos, o son relativamente baratos o alguien ya tiene uno viejito y lo puedes como conseguir. Yo no sé si Sebastián viste, por ejemplo, en Barcelona había gente que donaba proyectores o prestaba proyectores porque estamos viendo, digamos, ahora como los computadores, que sale uno mejor y la gente los va desechando. Entonces, en ese orden de ideas es bien interesante revisar esos lugares donde uno puede como adquirir tecnología relativamente barata, que ya es muy chévere pues, para eso, o de segunda. Yo soy de los que consiguen muchas cosas de segunda que les doy como una segunda vida y las combino con cosas de primera vida. Entonces, en ese orden de ideas, para una banda solista o un dúo, puede acompañar muy bien la tecnología, digamos, Superman.
Macho y yo tenemos un proyecto con mi esposa, es 9 Voltios, somos un dúo y nosotros habitamos los espacios. Lo que hacemos nosotros es ir a buscar espacios para tocar. Por eso apareció el domo planetario, o a veces los mismos edificios arquitectónicos, vamos a museos abandonados o vamos a hangares y ahí empezamos nosotros a partir del espacio a construir lo sonoro y visual con lo que tenemos, con 2 o 3 proyectores. Si hay más presupuesto, pues vamos viendo cómo vamos evolucionándolo, pero nosotros mismos ya tenemos, por ejemplo, nuestro eje de 3 proyectores nuestros, que nos movemos con ellos y sobre eso construimos nuestras piezas visuales que resultan ser muy potentes porque sabemos lo que queremos. Entonces, como decía Sebastián, yo quiero exactamente que ese proyector me pegue en la cara, un proyector además de oficina, ¿no? Pero como tengo bien sincronizado el discurso, sé que es la luz que proyecta me va a hacer alguna cosa, funciona de doble propósito porque es iluminación y video. Entonces ahí empieza a abrirse puertas increíbles porque uno empieza no a limitarse, porque no tengo la pantalla que cuesta millones, no tengo el proveedor y todo esto, sino con mis propias herramientas puedo evolucionarlo. Y ahí, claramente, cuando aparecen cosas mejores o digamos una producción más grande, uno también sabe cómo expandirse sobre el concepto, porque el concepto no se pierde, el concepto sigue sobre las herramientas. Entonces, lástima que no hay una diapositiva de un concierto que una vez hicimos, donde solamente había una pantalla gigante, pero nuestro concepto son líneas, o una línea que ilumina. Entonces solamente pusimos un mapping de la línea atrás de cada uno, un cuadradito. Entonces de nuevo volverlo todo minimalista a partir de la luz. Pues se volvió la iluminación y quedamos nosotros en contraluz. Por ejemplo, con un super recurso. Pero si tenemos un proyector, es de frente, es iluminación. Entonces todas esas exploraciones con la tecnología que además está en desuso, que los tíos ya no quieren o que no puede comprar en la novena, resulta ser bien interesante en estos tiempos, y estos tiempos lo han demostrado estos tiempos, ¿no? Porque todo está tan resuelto. Antes de la pandemia, los conciertos tenían un formato muy específico, los festivales, todo era muy particularmente ya muy definido, y estos tiempos nos ha permitido de nuevo como armar otra vez todo, rearmar la tecnología que estaba en desuso, que esto volvió a servir porque el televisor no lo puede usar para esto, o el radio porque uno escucha otra vez radio, o sea, todo este mundo interior nos ha permitido otra vez como conectar. Eso ha sido bien interesante. Entonces, para todos los que nos están escuchando es muy chévere revisar todo lo que emite luz. Los proyectores análogos, una fotocopiadora emite luz, hay proyectores de opacos, el bombillo genera sombra, la misma cortina que contaba Sebas genera contraluces, hay sombras, hay una cantidad de elementos donde el cuerpo físico interactúa con la luz y el medio. Y ahí, pues para adelante, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y aparecieron los primeros proyectores y eran carísimos, pero la universidad los tenía pues de oficina o para hacer las proyecciones. Yo decía como, ¡guau! ¿En qué momento apareció esta cosa? ¿No? Yo los pedía prestados y me los llevaba a otros salones y jugaba con ellos, así que no lo podía creer. Y ahora en este momento estamos llenos de proyectores chiquitos de oficina, entonces ¿por qué no generar unos elementos interesantes? Yo vi, por ejemplo, ya para cerrar la pregunta, no me acuerdo si fue Nicola Cruz o alguno de estos músicos electrónicos, cargaba como 5 proyectorcitos chiquiticos de oficina. Y con eso y con el humo, hacían unos ambientes espectaculares. O sea, realmente los ponían como en unos trípodes, eso estaba conectado a un Resolum, o hasta además, no hay que pensar en limitarse con respecto a lo que uno utiliza, porque uno puede utilizar hasta un VHS con video, por ejemplo. Hay un Stereo Picnic, algunas de esas bandas gringas bien low-tech nos llegaron con iPhones y iPods, tienen video y tenían como 30 y sacaban líneas de video por cada uno y iban tocando con los iPods viejos, ¿no? O sea, como todas esas cosas, todo lo que reproduce video, hay que pensarlo y tal vez no irse porque tengo que tener el último servidor o manejar la tecnología porque claro, no se puede como limitar en vez de abrirse y puede encontrar al contrario unas cosas pues fantásticas, ¿no? Gracias, Leo. ¿Y tú qué nos cuentas al respecto de esta pregunta? Completamente de acuerdo, estoy de acuerdísimo con Leo. Acabo de recordar un proyecto que yo hice con Santiago Lozano y con Juan Camilo Amariz hace ya como una década. Era un teatrino. Nosotros queríamos hacer una re loca. Íbamos a presentarnos como con 16 absurdas, pero las malas eran recortes de cartón. Una cámara de video que funcionaba, que nos la había prestado por allá otro amigo, que tenía que convertirse porque no tenía entrada al Mac. Bueno, todo era entre análogo, y básicamente lo que empezamos a hacer nosotros en ese show era
como sombras chinas, tenía mucho de sombras chinas, de lo más básico, o sea, una pantalla de sábana de la cama blanca y atrás setas recortadas, velas y lámparas de mesa de noche. Y así hacíamos el show. Y era 1 hora y media de esa carreta. De pronto era un poco muy largo, pero, pero era un recurso, claro, sí, eso era, nos dábamos garra de lo largo que era, pero era muy interesante como ver cómo sí se podía contar la historia a partir de un recurso tan básico. Es interesante que miren también, por ejemplo, si ya se ponen como a investigar y ver videos, analicen esto del teatro chino, que es muy chévere, el teatro de siluetas. Eh, Obviamente ya hoy en día lo han llevado a unos niveles pues super wow, super pro, pero es muy bonito y es muy sencillo y esto debe ser una técnica que tranquilamente debe tener 300 años o más. Hay otra pregunta de Pedro Jackson. Ya Sebastián nos contó un poco qué software utilizas. Le quisiera preguntar a Leo qué software utilizas tú y que le podamos pues como recomendar a la gente que le interese como meterse en este camino del VJ. Esa es muy buena pregunta porque, digamos, una de las cosas que me ha inquietado y los resultados que logro es una combinación de hardware, o sea, de máquinas y de software, ¿no? ¿Cómo las pongo a dialogar? Entonces, a veces hay cosas que no están conectables, lo análogo, lo digital a veces no es tan fácil de conectar, la televisión antigua con la nueva y los nuevos formatos. Y en ese orden de ideas siempre es buena pregunta porque estoy en esa búsqueda de qué softwares me permiten conectar unas cosas con otras y qué hardwares, ¿no? Por eso tengo muchos equipos viejos, trato como de ver qué programas son amigables, tanto programas como de VJ, como yo empecé con el Arcaos también hace mucho tiempo y todavía lo uso, el Resolume, ¿no? También es muy bueno, pero digamos es interesante ver cómo las plataformas mismas que emiten o puedes editar video y están vivas son interesantes, como el mismo YouTube, por ejemplo. El YouTube puede ser Por el ejemplo, sí. mismo HS, digamos, ¿no? Como que tú puedes jugar, devolver el cursor, o sea, ponerle pausa a las cosas, eso ya es plástico, ¿no? Eso ya es deformar el contenido. Entonces, el orden de ideas, por ejemplo, una de las cosas que me encanta hacer a mí es tener en mi privado, ¿no? En mi YouTube privado una cantidad de videitos y yo lo vuelvo como mi software. Entonces yo a veces voy como mezclando ahí, me devuelvo, juego y solamente lo visito yo, por ejemplo, pero a veces, por ejemplo, me sirve para mezclar con los aparatos análogos. Eso es bien interesante. Y ahora, por otro lado, una cosa que también es preciosa en nuestros tiempos es que los computadores se volvieron supercomputadores. Entonces, los softwares de video, de edición de video en vivo, como el Resolume, o hasta los mismos hay muchos softwares gratuitos también, o hay Lightcode, ¿no? Para que uno en código también puedas generar expresiones visuales gráficas, pues resultan pues muy interesantes. Me imagino que la lista de José Sebastián debe tener unas cosas exquisitas ahí, debe ser muy chévere, porque ahí deben estar los softwares pues más especializados como el Resolume o Modulate o el Arcaos o este tipo de softwares, pero también hay una gran cantidad de softwares que, y además, que funcionan, por ejemplo, para las tablets que son gratuitos, ¿no? Entonces, digamos, en estos tiempos eso Sí, nos ha permitido... esos no los puse. Sí, pero eso es realmente bien interesante en esa realidad. Y yo les recomiendo mucho, pues el que más uso y me gusta muchísimo es el Resolume para estos eventos grandes y medianos y chiquitos. Lo he usado toda la vida y el software que uno le guste más, el que se sienta uno más cómodo con su máquina y le permita, en ese caso mío, como conectarlo inconectable, él me ha salido siempre muy bueno para este tipo de ejercicios tanto a escalas gigantes como a escalas locales, o escalas chiquiticas o de experimentación artística, ¿no? Y funciona muy bien en las máquinas, digamos, es un buen software para echarle el ojo si quieren meterle o hacer una inversión para trabajar ya seriamente en el proyecto ya rodando y girando y que necesitan una plataforma sólida. Yo les recomendaría mucho ese software. Vale, Leo. Bueno, yo quisiera ya para cerrar un poco la charla, por favor, si la gente que nos está viendo tiene alguna otra pregunta, por favor, compártanle, yo las voy leyendo, pero quisiera, digamos, hacerles una pregunta que me parece que no podemos obviar, porque estamos viviendo como humanidad un momento muy particular que de alguna manera está redefiniendo la forma en que nos conectamos con los espectáculos en vivo.
¿no? Y con muchas otras actividades pues que realizábamos como humanos y que gracias a esta pandemia que estamos viviendo, digamos que se está definiendo como esa relación. ¿Ustedes qué creen qué retos nos pone esta pandemia y más cuando se ha transformado la experiencia de vivir un concierto en un programa que se transmite a través de cualquier plataforma, un televisor, un computador, el celular? Digamos, ¿qué retos tenemos ahí y qué debemos pensar nosotros como managers, como artistas, para todos estos lives y estos eventos pues, que hay en vivo? No solo pues para generar una experiencia que sea audiovisualmente atractiva, sino también para sobresalir. Creo yo que hay una oferta infinita de eventos online, llamémoslo así, que realmente pues creo que hay que ofrecer algún valor agregado pues para lograr que la gente se enganche con mi producto audiovisual. Ustedes, digamos ahí, ¿cómo lo han reflexionado y cómo lo han hecho pues en el trabajo que han podido realizar durante esta época? Nos comentaba Leo pues que habían hecho como este manual casi que tutorial pues para las bandas, digamos a raíz del programa Festivales al Parque en Casa. Digamos, ¿qué reflexiones han hecho ahí? ¿Y cómo lo están concibiendo ustedes pues como realizadores audiovisuales y artistas? Es una pregunta muy interesante porque claramente cuando empieza todo esto y ya no existe la posibilidad de que pues, nos juntemos a trabajar en un estudio, a grabar un videoclip o el mismo concierto pues ser como era, empezamos a ver qué herramientas teníamos alrededor, ¿no? Herramientas alrededor es el teléfono, ¿verdad? Como, digamos, pensamos, ya, bueno, tenemos el teléfono, pero no es como que no tenemos más, sino realmente cómo esas herramientas que son tan importantes ahora en nuestras vidas pueden servir para crear estos contenidos audiovisuales. Y a partir de ahí, digamos, pues salieron dos cosas bien interesantes, porque primero es la herramienta, que es, digamos, técnicamente o más o menos democrática, porque mucha gente la tiene, o sea, tiene el canal de televisión en la mano, tiene la internet para publicar, tiene el celular resulta ser hasta un editor, ¿no? Tú puedes trabajar y editar en ese mismo lugar. Entonces resulta ser una pieza pues bastante interesante en la historia, pero me parece todavía mejor y es que los músicos tienen el poder de grabarse ellos mismos y adquirir el valor de que yo puedo hacerlo. Eso también me parece muy interesante, claramente con una guía, pero también con un apoyo a distancia, pero también con esa capacidad de generar una pieza hecha en conjunto, porque también en otros tiempos todo el mundo es muy individual, mi pieza, mi videoclip, yo soy director, ¿no? Yo soy cineasta, yo soy músico, y como que todo el mundo pues va a un target muy específico de ganarle al otro y todo esto. Esto nos ha abierto, al contrario, como unas posibilidades de compartir y de trabajar en equipo, de compartir, digamos, nosotros, digamos, teníamos cierta ventaja porque el proyecto que tengo con mi esposa, ya trabajamos con artistas hace mucho tiempo, en conjunto, entonces no los egos y todo eso, pues hemos trabajado como para que eso no pase, pero normalmente hay mucho ego y mucho trabajo como de roce entre estos universos. Entonces esta etapa ha sido muy interesante para revisar todo eso también, revisar cómo se trabaja en equipo con otros artistas que también son muy importantes, de formas bien diferentes, otros directores que hacen cosas parecidas a nosotros y cómo de cierta forma tenemos que encontrar un equilibrio para crear nuevas cosas juntos. Eso realmente ha sido una de las cosas que nos ha dejado pues pensando muchísimo cómo también se utilizan las herramientas y cómo uno tiene que innovar con ellas mismas y crecer con ellas mismas, porque desde que empezó la pandemia todas las herramientas se han modificado con nosotros mismos, ya no somos los mismos de hace 5 o 6 meses, todo el tiempo estamos evolucionando. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando también mucho con YouTube en un proyecto personal para crear universos, que es la domósfera, que es un lugar 3D, ¿no? Donde nosotros nos habitamos y cuando la aprendemos, pues funciona y se transmite ahí, podemos invitar a otros músicos y de esta forma es un lugar, un no lugar, pero es bien interesante en ese espacio. Entonces, en ese orden de ideas, resulta bien interesante esto de poder trabajar a distancia. Sobre todo hay cosas que nos están pasando bien interesantes y aquí desde el estudio es que, por ejemplo, tenemos un rodaje en Canadá, luego un rodaje en Europa, un rodaje acá en Medellín, etcétera, y uno pierde la noción del espacio, del tiempo un poco. Todo eso se está desdoblando. Yo creo que el cerebro nuestro se está transformando en, no sé, un año más en esta situación el cerebro nuestro va a tener otra capacidad diferente como de
de navegar la Lidia, ¿no? No sé cómo cuando salgamos de nuevo a un concierto masivo, cómo va a ser esa relación de nuevo como con el espacio, porque yo pienso que se está cambiando. Hay una cosa que me preocupa también muchísimo en este fenómeno y es la gente que no tiene acceso a estas tecnologías. O sea, que no tiene internet, que no tiene teléfono, o gente mayor, por ejemplo, que no usa las tecnologías, los tíos, abuelos y todo este tipo de situaciones, como también esto lo está marginando o qué está pasando con ese universo. Es un universo también que me tiene pensando muchísimo en ese orden de ideas como en ese equilibrio. Pero ya para cerrar, me parece de cierta forma muy interesante todo lo que está pasando con estos festivales al parque, que de cierta forma se están construyendo unas piezas que no son simplemente la transmisión con una cámara y punto, o con el recurso que nos da el computador y punto, sino es el trabajo de desdoblar desde lo artístico y lo técnico hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y ahí hemos encontrado grietas muy interesantes con respecto a desarrollos artísticos, de amigos, de la posibilidad de conectarse, que eso es lo humano al final, ¿no? Esa posibilidad de creación en conjunto y colectiva. Entonces, al final son cosas muy positivas, muy positivas. Ha sido muy interesante. Vale, Leo, gracias, Sebastián. Sí, sí, yo pienso que estos momentos, por difíciles que hayan sido, si logramos verlos como una oportunidad, en vez de verlos como que nos cerraron las puertas, sino que es la mutación de los medios y de la expresión, lo que va a hacer es darnos un nuevo aire, unas nuevas alas y un nuevo lugar para construir relaciones interactivas transmedia. En este instante estamos pues juntando una conferencia acá, estamos todos en sus casas, estamos hablando de precisamente de interactividad y estamos interactuando. Entonces, yo creo que el tema básicamente es no dejarse como de quedar colgado, pues, con que, entonces no tengo recursos y no tengo nada que hacer, sino intentar trabajar en equipo. Una cosa que estaba diciendo el edito ahí muy importante, el ego y como pues hoy el chachiboy acá del barrio, no, tenemos que trabajar todos en equipo, sobre todo los artistas. Para el bien de la comunicación de los proyectos, porque es que nosotros hacemos piezas para los demás, nosotros no hacemos piezas para nosotros mismos. Todo esto es para un visitante, todo esto es para un espectador, todo esto es para que otra persona le rinde el mensaje. Entonces yo pienso que es una excelente oportunidad para, para transformar los enfoques artísticos, para poder pensar en transmedia, para poder pensar en teatro que sea WhatsApp, para poder pensar el otro día me invitaron a un concierto en Fortnite de un rapero, se conectaron 5 millones de personas a la plataforma de Fortnite, una vaina brutal, y yo tenía un avatar y yo estaba enfiestado en un mundo virtual ahí viendo Fortnite, o sea, esto es una bobada gigante, pero así mismo podemos hacer muchos puntos. Yo creo que hay que volver, no olvidar como el tema de tener un muy buen concepto, tener una muy buena historia que contar, saber utilizar así sea el recurso más pendejo, digamos que solo tengo una linterna, pues utiliza esa linterna de la mejor manera posible que te colabore con tu narrativa. Y básicamente es eso, y para adelante, que el arte es lo que nos mantiene vivos. Sí, absolutamente de acuerdo. Y Artes hizo un festival Real Mix de realidad aumentada y hubo un concierto de las malas amistades en el hub del Planetario de Bogotá. Todo el mundo de Avatar, todo el mundo disfrutando el concierto. Entonces creo que de alguna manera la pandemia está redefiniendo nuestra interacción entre nosotros y pues con los espectáculos claramente. Hay una última pregunta antes de acabar que la hace Cristian Fernando Sánchez y es, ¿creen que el tema BJ debería aplicarse más en grupos de música folclórica? Puesto que la mayoría de exponentes son de música aparentemente moderna. O sea, un poco como si este tema de las visuales, llevadas a lo escenográfico y demás, como si fuera solo relacionada como con las músicas más de vanguardia. Ustedes, los dos tienen, creo que experiencia trabajando con músicos folclóricos para que nos cuenten un poquito cómo ha sido ese trabajo allí.
Es muy, muy Dieguito. buena pregunta. Gracias, Sebastián. Es muy, muy buena pregunta porque en ese orden de ideas, imagínate que la semana pasada dimos una clase a México con la UNAM, desde la distancia, de lo que hablamos de posibilidades de conectividad. Y habían participantes folclóricos de performance folclórico de México. Entonces, en ese orden de ideas, habitaron la atmósfera y estaban pues totalmente repletos de ideas con respecto a cómo utilizar estas herramientas para este tipo de diálogos audiovisuales. Y una de sus grandes preocupaciones es que claramente ellos vienen de un mundo muy estricto sobre todo en México, del folclore. El folclore para ellos no es tan fácil como mutar, no es tan fácil como mezclarlo, no es tan fácil hacer fusiones, no es tan fácil, ellos son, al contrario, muy puristas. Y en ese orden de ideas, cuando fue evolucionando todas las clases y el taller, nos empezamos a dar cuenta mutuamente de cómo ellos podían utilizar la herramienta en las cosas que ellos podían utilizar. Entonces, en ese orden de ideas resulta bien interesante porque sin desviarse, sin hacer una fusión, sin volverse música moderna porque sí, o contemporánea, o tirarse para el lado, digamos, gráfico, ellos lograron resolver varias cosas que la herramienta les daba para potencializarla. Entonces, por otro lado, nos mostraron cosas que estaban haciendo muy bonitas, como que trabajaban ellos a distancia y después mezclaban estos videos entre ellos, pero hay unas cosas que resultan muy interesantes en el momento de expresar y entender el código, ¿no? Porque ellos están mostrando realmente códigos muy específicos que además son ancestrales y son cosas que realmente lo que hace es que la tecnología en este tiempo hace es que los muestra. ¡Wow! Entonces uno como espectador que no sabe o como que está entendiendo lo que está pasando, al contrario, amplifica estas cosas. Entonces uno queda como pensando. Yo he trabajado y diseñado, por ejemplo, el show de Totó la Momposina. Lo hicimos también con Santiago Caicedo y Santi hizo unas imágenes bien interesantes en la sierra y todo esto. Y de nuevo, hicimos algo como poner a Totó en el show como si ella estuviera ya parada, ¿no? Sin que estuviera en un croma así perfecto ni nada de eso, no es la idea, muy, muy artístico, muy videoartístico, muy experimental, pero de cierta forma es desplazamiento, ¿no? Es poder llevar la energía a esos sitios, a otros lugares que, digamos, tiene esa conexión folclórica y tiene esa conexión con los códigos, con mucho respeto, por eso toca entender de cierta forma, no es como mezclar porque sí, o simplemente embellecer porque eso también empieza a deformar y a distorsionar esa realidad, o esos códigos o esas cosas, sino al contrario, cómo se acompañan y cómo se genera un contraste para realzarlos también, o para dialogar, o para abrir los caminos, ¿no? Entonces lo visual resulta muy interesante en ese tipo de cosas, sin tener que claramente acudir a lo de siempre, que tiene que ver con el folclore y simplemente, eso nos ha pasado mucho, por ejemplo, por otro lado, cuando hacemos las coronaciones, la coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla y todo esto, que todos estos elementos también es interesante, porque no los traemos literalmente, sino también hacemos una interpretación abstracta de esto para también fortalecer, digamos, esta creación, ¿no? Entonces, la idea me parece que hay un camino muy interesante y lo estamos haciendo realmente. Sebastián también trabaja con bandas que trabajan también con este tipo de códigos y folclore, y es muy interesante, y para nosotros me ha resultado un trabajo muy, 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 digamos, que me pega muy en el fondo al final, porque entiendo muchas cosas, ¿no? Uno al acompañar estas bandas, o estos grupos folclóricos, ese tipo de cosas, entiende una cantidad de cosas que a veces, pues, simplemente no conocía, ¿no? Y eso a veces es muy triste, como que uno mismo acá en Colombia no entienda una cantidad de cosas, o desconozca culturalmente muchas cosas que en esa riqueza tan gigante, ¿no? Porque realmente es vastísima. Entonces, el apoyo visual es fundamental, digamos, en estos procesos, definitivamente. Es una cosa que hay que darle mucha atención, y una de las grandes lecciones que nos dejó, por ejemplo, estas clases que dimos en la UNAM la semana pasada en México, fue que nos dimos cuenta el carácter y el respeto cultural que ellos tienen. O sea, ellos realmente por su cultura tienen y un conocimiento gigante, además, ¿no? Es una cosa impresionante. Y nosotros al revés, ¿no? Siempre estamos como por lo nuevo, por ahí, de lo que viene de afuera, y nosotros desconocemos, que eso es lo más triste, ¿no? Entonces, en esas ideas del DJ, bienvenido a todos esos universos, como para, de cierta forma, fomentar y amplificar todos estos universos. Chéverísimo.
Cierto, cierto. También pienso como tú, Leo. No importa el género musical. Si uno quiere, vuelvo al principio de todo. Si tú quieres contar la historia del Moan, la puedes contar. Si tú quieres contar la historia de la Guerra de las Galaxias, la puedes contar. No importa el género, puede ser el folclore, puede ser música electrónica, puede ser noise, puede ser cualquier cosa. Más vale que te conectes tú con lo que estaba diciendo antes Leo, que uno se conecte con el espíritu de la música y de la raíz. Si es música mexicana, pues entonces tienes que entender de qué va la cultura, de qué se tratan esas raíces, la música, sus orígenes, su genealogía. Eso es conectarse para poder tener una buena, contar un buen cuento. En resumidas cuentas, que es a la larga lo que uno quiere, que le cuenten bien la historia, ¿no? Ujú. Claro, Sí, es muy... bueno, pues Sebastián, Leo, muchas gracias. No sé si alguno quiera concluir, compartir alguna reflexión final antes de cerrar esta charla. Eh, Leito, Sebastián, si alguno tiene las últimas palabras antes de cerrar. No, pues hagan arte y no se rindan. Hagan arte, no se Sí, rindan y echemos para adelante todos acá en grupo. sí. Bueno, y positivo que en estos tiempos pues tenemos esta capacidad de interconectividad, tenemos espacio, Cierto, muy digamos, chévere. interesante reflexionar sobre el espacio, porque habíamos dejado como de reflexionar un poco sobre el espacio interno, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues si se puede, pues trabajar con todas las herramientas que tengamos. Y una de las cosas que nos ha pasado, yo me pongo a dar eso, como yo empecé a sacar todos esos aparatos que tenía de los 70s, 80s, televisores, que hace tiempo, además me debía ese tiempo personal para jugar con eso, que quería hace mucho tiempo hacerlo, pero no tenía el tiempo, vivíamos una, no sé, muy rápido, estábamos viviendo entre ideas, he encontrado de cierta forma muchas cosas que quería encontrar en ese espacio creativo con las máquinas, por ejemplo, y en nuestro universo DJ, de cierta forma eso es fundamental porque necesitamos la luz, las máquinas, el espacio, el tiempo, la experimentación, ¿no? Y como dice Sebas, hacer arte, o sea, hacer la combinación de todo esto junto va a ser, pues, es interesantísimo. Bueno, pues Muchas nuevamente muchas gracias a ustedes dos por todo esto que nos han contado y que seguramente nos inspira a nosotros, pues gestores, músicos, de bandas, pues. Eh, Creo que son muy importantes estos espacios en donde nos encontramos desde diferentes disciplinas a conversar sobre el fin último, que es crear, que es llevar un mensaje, que es crear experiencias que de alguna manera pues nos están Ujú. conectando con lo más profundo de nuestro ser y nos están conectando como seres humanos. Entonces, pues muchas gracias a IDARTE, Sangala la Banda, por este espacio que han creado para conversar y bueno, los invito a que se conecten durante todos estos días a las conferencias que va a haber en el fanpage de Engala la Banda y bueno, pues nuevamente muchas gracias, sigan nuestros proyectos para que sigamos conectados entonces. A ustedes, muchísimas gracias, gracias. Sebastián también. Gracias a todos, Leito, gracias. un abrazo. Eddie, a todos, a todo el equipo, gracias. Un abrazo a todo Gracias el a todos. equipo.